En la figura se muestra un sistema de partículas electrizadas, es decir, cargadas eléctricamente, donde Q tiene el valor de 10 microcoulomb. Recordemos que un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Determina la magnitud de la fuerza eléctrica resultante sobre la partícula que se encuentra en el centro. Observando el dibujo podemos apreciar, esto está muy bien, es que las cargas están fijas en cada uno de estos puntos. Las cargas no se pueden mover, ¿vale? Y eso es muy importante, porque si las cargas no estuvieran fijas, debido a las fuerzas electrostáticas entre ellas, esas cargas se estarían moviendo. Y entonces, ¿qué fuerza voy a calcular? ¿En qué punto? ¿En qué momento? Bien, otra cosa que observamos aquí es que aquí nos ponen que este lado vale raíz de 2 metros y este vale raíz de 2 metros, por lo cual estamos en presencia de un cuadrado, no un rectángulo como parece aquí en la figura. Bueno, pero eso se lo vamos a perdonar. Queremos calcular la magnitud de la fuerza que experimenta esta carga. Entonces, tenemos dos caminos. Uno es estudiar la interacción entre esta carguita y esta, y dibujar la fuerza que esta carga hace sobre esta carga del centro. Lo mismo, estudiar la interacción entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta. En fin, pero hay un camino mucho mejor, que es calcular el campo resultante en este punto debido a las 4 cargas, y a partir del campo eléctrico neto o resultante en ese punto podemos calcular la fuerza que actúa sobre la carga Q. Es decir que no vamos a pensar en una acción de carga-carga, sino que vamos a pensar en una acción del campo sobre la carga. Por definición, sabemos que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga en un determinado punto del espacio. Pero una cosa muy importante, el campo eléctrico no depende de la carga que coloquemos en ese punto. El campo eléctrico es una propiedad que existe debida a cada una de las cargas que están ahí, que provocarán un campo neto en ese punto. Si yo ahora coloco una carga, esa carga va a experimentar una fuerza de origen eléctrico, que la puedo despejar de aquí. Entonces, la fuerza eléctrica sobre la carga Q será el valor de esa carga Q multiplicada por el campo eléctrico neto en ese punto. Bueno, ahora sí tenemos un dibujo más apropiado, porque tenemos las cargas situadas en los vértices de un cuadrado. Aquí vemos bien que las diagonales se cortan formando un ángulo recto. Y antes de poner a hacernos cálculos a lo bestia, tenemos que analizar un poco la situación. Esta carga es positiva, por lo tanto va a crear en este punto un campo que yo lo puedo dibujar a priori. Lo voy a dibujar más o menos así. Vamos a agrandarlo un poquitito, el campo, así. Vale. Ese sería el campo debido a esta carga. Pensemos un poco en esta carga. Esta carga es positiva, está a igual distancia. El campo que va a crear la carga positiva es exactamente opuesto al campo anterior. Por tanto, la suma de estos dos campos eléctricos me va a dar 0 en esta dirección de esta diagonal. Y ahora vamos a ver una cosa. Esta carga va a crear un campo eléctrico en este sentido. Y esta carga, que es negativa, creará un campo hacia ella también en este sentido. Lo voy a dibujar un poquito así al lado para que no superponga, si no, en el dibujo no se va a notar nada. Como las distancias son iguales y las cargas tienen el mismo valor, estos dos campos son iguales. Así que en definitiva, el campo neto será la suma de estos dos campos en esta dirección y en este sentido. Entonces, como son iguales, con calcular uno de estos dos campos, lo multiplicamos por 2 y ya tenemos el campo eléctrico neto en ese punto donde luego colocaremos la carguita Q para calcular la fuerza sobre ella. Les hemos puesto nombre: carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Por lo tanto, aquí tendremos el campo E1 debido a la carga 1 y el campo E sub 4 debido a la carga 4. Vamos a escribir lo siguiente: el campo total en el punto P, vamos a llamarle punto P, ahí donde colocaremos nuestra
nuestra carguita, ese campo lo podemos escribir como la suma de E1 más E4. Pero, como ya dijimos que tienen igual módulo, dirección y sentido, puedo escribir que esto es igual a 2 por E1 o 2 por E4, que es lo mismo. ¿Cómo calcularíamos el campo E1? Bueno, el campo creado por una carga puntual, donde K es la constante de Coulomb. Vamos a poner el valor de K por aquí, es 9,0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Esas son sus unidades. Luego, Q es la carga que tiene que ir con su signo. Si la carga es positiva, aquí la colocamos con signo positivo. Y si es negativa, como en este caso, la colocamos con su signo negativo. R al cuadrado. ¿Qué es R? R es la distancia de la carga al punto donde estamos calculando el campo. Ahí hemos dibujado el vector R1, porque es debido a la carga, es la distancia entre la carga 1 y el punto. Y aquí hemos especificado el campo 1, aquí hemos puesto R1 al cuadrado y el vector unitario U de R1. Bien, entonces, una cosa importante. U de R1 tiene que tener la dirección y sentido de R1. Y la función de este vector unitario es darle carácter vectorial a lo que tengo aquí en el segundo miembro, porque en el primer miembro que tengo un vector, ¿no? Bien, entonces en el segundo miembro que tengo que tener un vector K por Q sobre R cuadrado es una cantidad, positiva o negativa, pero es una cantidad, no es un vector, es una cantidad escalar. Para hacer que sea un vector es que lo multiplico por el vector unitario U de R1. Bueno, y aquí viene lo interesante. ¿Cómo puedo calcular el vector U de R1? Bueno, yo lo que necesito es calcular un vector que sea paralelo, lo puedo dibujar en cualquier parte siempre que tenga la misma dirección y sentido, ¿no? Que R1, lo puedo dibujar en cualquier lugar del plano. Este vector será el vector U de R1. Ahí hemos dibujado en varios lugares el vector U de R1. También lo puedo representar, obviamente, aquí donde está el vector R1. Y para obtenerlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. U de R1, que es lo que a veces da un poco de dificultad, simplemente lo puedo tener así. Si yo divido el vector R1 entre el módulo de R1, entonces voy a estar obteniendo un vector cuyo módulo valdrá 1, obviamente, y que apuntará en la misma dirección que R1. Entonces, hagamos lo siguiente. Primero tendría que calcular R1, para luego ver cómo puedo expresar este vector. Vamos a ver, para calcular R1, aquí tengo un triángulo que tiene un ángulo recto, por lo tanto puedo aplicar Pitágoras, ¿verdad? Y también una cosa, o sea, este ángulo sería un ángulo de 45 grados, o sea que tengo varios caminos. Pero también puedo hacer otra cosa, o sea, el doble de R1, que es esta diagonal, vamos a poner así, el doble de R1 será igual a la raíz cuadrada de raíz de 2 al cuadrado más el otro lado que es raíz de 2 al cuadrado. Y por lo tanto, ahí nos quedará que R1 será igual a 1 metro. Es decir, raíz de 2 al cuadrado, la raíz se me va con el exponente y me queda un 2. 2 más 2, 4. La raíz de 4 es 2. Traspongo dividiendo este 2 y me queda entre 2, 1. Eso sería el valor de R1. Bien, ahora una cosa. ¿Cómo puedo escribir el vector R1? Esto es muy importante. Vamos a agrandar un poquito esto. Este vector yo tengo que escribirlo utilizando sus componentes rectangulares. Entonces, las componentes rectangulares de ese vector son las que voy a dibujar ahora. Por un lado, voy a tener esta componente rectangular que no es otra cosa que la proyección del vector sobre un eje paralelo al eje X. Y luego, la otra componente rectangular la puedo dibujar así, que sería la proyección de este vector sobre el eje Y. Solo que en lugar de dibujarlo aquí, pues lo dibujo aquí.
Ahora bien, este vector, ¿cómo puedo escribir este vector? Fíjense una cosa, esto es una distancia que viene a ser la raíz de 2 dividido entre 2, entonces vamos a escribirlo, eso sería raíz de 2 entre 2, pero apuntaría paralelo al eje X si nos tomamos un eje X en esta dirección y en sentido positivo hacia la derecha. Y el eje X siempre lo identificamos con un versor o vector unitario que es Y, un vector unitario cuyo módulo es 1, pero que nos dice que este vector es paralelo al eje X y apunta en dirección positiva de X porque esto lo vamos a colocar con signo positivo. Este vector es paralelo a un eje Y y apunta hacia un eje Y positivo. ¿Cuánto vale? Pues vale lo mismo. Vale raíz de 2 sobre 2. Pero, ¿cuál es el versor que identifica el eje Y? El versor J. Versor o vector unitario J cuyo módulo vale 1. De manera que, si observamos esta figura, este vector más este me da este, ¿no? Por el método del polígono o de la poligonal cerrada. Entonces yo puedo escribir que R1 es igual a raíz de 2 sobre 2 y más raíz de 2 sobre 2 J. Es decir, puedo escribir este vector en función de sus componentes rectangulares. Y ahora sí, el vector unitario sería R1 dividido el módulo de R1 que es 1. Entonces vamos a completar aquí, esto sería dividido R1 y todo esto sería el U de R. Perfecto. ¿Qué unidades tiene lo de arriba? Metros. ¿Qué unidades tiene el denominador? Metros. Metro entre metro nos da 1, porque el vector unitario, como dijimos antes, no tiene unidades. Simplemente me va a estar indicando hacia dónde apuntará el vector campo eléctrico. Bien, ahora con esto que hemos calculado podemos hacer la sustitución y hacer nuestros cálculos. Sustituimos valores, hacemos las operaciones y llegamos a este resultado para E1. Como el campo total es el doble en el punto P, hacemos las operaciones y nos queda esto. Quiere decir que el campo total, que es la suma de estos dos en esta dirección, tiene una componente en X, que será 1,3 por esa a la 5Y, y tiene una componente hacia arriba, Y, que también vale 1,3 por esa a la 5J. Y ahora sí, vamos a traer nuestra carguita y la vamos a colocar aquí para ver la fuerza que experimenta. Colocamos nuestra carguita Q, que es positiva, por eso la hice aquí de color rojo, y vamos a hallar la fuerza que experimenta esta carga por estar en presencia de este campo resultante. Como dijimos, la fuerza electrostática que experimentará esa carga será el valor de la carga por el vector campo eléctrico. La carga es positiva, la colocamos con su signo, o sea, más 10 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicada por el campo, que es 1,3 por 10 a la 5 por I más J, newton por coulomb. Simplificamos coulomb entre coulomb nos da 1 y la fuerza naturalmente nos dará en newton como debe ser. La fuerza nos da 1,3 por I más J newton. Recordemos una cosa, que este es el valor que hemos obtenido y que las cargas positivas siempre experimentan fuerza en el mismo sentido que el campo eléctrico en ese punto. Por eso nos queda este 1,3 por I más J. Vamos a dibujar la fuerza que experimenta la carga, que sería este vector en verde que estoy haciendo, y le vamos a poner F simplemente. Bien, espero que se haya entendido y si no, en los comentarios me dejan sus dudas. Muchas gracias.